Queridos hermanos, estamos en la parroquia Santo Tomás Apóstol. Estamos aquí en el convento de la parroquia, en el jardín de la parroquia. Y como hemos estado transmitiendo la Santa Misa a través del Facebook y hemos visto que hay una audiencia bastante grande y que está aprovechando, diríamos, grandemente esta oportunidad que Dios nos da de poder llevar a sus hogares la Santa Misa, y sabiendo que hay tiempo de sobra de estar en la casa de la familia, y nos ha ocurrido aquí a los hermanos del Consejo Pastoral, el Consejo Económico y el sacerdote, quizá llenando un poquito más ese tiempo que ustedes tienen, que es tan valioso y que es una oportunidad que Dios nos da pues para estar más unidos y también para enriquecernos espiritualmente y también, diría, pues, en el conocimiento de lo que la Iglesia nos da, lo que la Iglesia nos ha dado, nos sigue dando y nos dará hasta el fin de los tiempos. Se nos ha ocurrido llevar hasta ustedes un pequeño curso bíblico pastoral. El padre guatemalteco, creo, si no me equivoco, el padre Armando José Ortega Matús, tiene un pequeño curso bíblico pastoral. Vamos a ayudarnos de él para llevar a ustedes este pequeño curso, que yo creo que puede servir para las pequeñas comunidades y también para que en familia ustedes puedan vivir y conocer mejor lo que son las Sagradas Escrituras. La primera lección que vamos a ver está iluminada por el Concilio Vaticano II, en la Constitución Dogmática Dei Verbum. Quisiera leerles un poquito lo que dice el Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II nos ha entregado su magisterio en tres clases de documentos: constituciones, decretos y declaraciones. Las constituciones son los documentos fundamentales. En ellas se contienen las grandes proposiciones doctrinales, los principios de la reforma y de la renovación, las opciones pastorales. Dos constituciones llevan el calificativo de dogmáticas: la Lumen Gentium, luz de las gentes, y Dei Verbum, palabra de Dios. Una, el de pastoral, Gaudium et Spes, alegrías y esperanzas, y la Constitución sobre la Sagrada Liturgia, Sacrosanctum Concilium. No reciben calificación alguna. Entre ellas emerge la Constitución sobre la Iglesia, que es como la espina dorsal del concilio. Entonces vamos a seguir en esta primera etapa, diríamos, en esta formación, pues la Dei Verbum, la palabra de Dios del Concilio Vaticano II. Vamos a ver la primera parte, que es la introducción a la Sagrada Escritura. Y ahí nos inicia con el diálogo entre Dios y el hombre oyente de la palabra. Y qué bueno que tengamos muy en cuenta que la palabra es el mismo Dios, ¿no? San Juan el Evangelista, en su Evangelio, él lo inicia diciéndonos: la palabra se encarnó. Y es bueno que veamos que la voz, por ejemplo, que fue Juan el Bautista, fue nada más pues la que hizo ruido, ¿no? La que llama la atención. Claro que predicaban en el desierto, ya el Mesías está entre nosotros, pero Cristo ya es el Logos, la palabra encarnada, la palabra que tomó nuestra naturaleza humana. Entonces tenemos como punto de partida al hombre para sondear
el misterio de la palabra divina. Porque el punto seguro en la investigación de este misterio es la dimensión encarnada de esa palabra. Por tanto, nuestras reflexiones han de empezar tomando muy en serio toda su carga humana. Al respecto de esto, el Concilio Vaticano II nos dice: el Concilio Vaticano II en la Dei Verbum, el numeral 12, dice: ahora bien, como quiera que en la Sagrada Escritura habló Dios por medio de los hombres a manera humana, el intérprete de la Sagrada Escritura, para conocer lo que Dios quiso comunicarnos, debe estudiar con atención lo que los autores querían decir y lo que Dios quería dar a conocer con dichas palabras. Parafraseando a San Juan en la primera carta, capítulo 4, en el verso 20, podemos afirmar lo siguiente: quien no entiende al hombre que habla, ¿cómo podrá entender al Dios inefable? Y qué bueno, estimados hermanos, que veamos lo que es el hombre. Dios, una vez tuvo creado todas las cosas, al terminar de crearlas, y vio que todo lo que había hecho era muy bueno, dijo: y ahora hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. La imagen, hermanos, es lo que no se puede repetir. Digamos lo que dice Dios: a nuestra imagen. Es decir, somos parte de la divinidad, ¿no? Parte de Dios. Por eso el hombre está compuesto de alma y cuerpo. El alma es la parte espiritual, que es la que no fenece, la que no muere, la que permanece para siempre. Muere la semejanza, que es el cuerpo. Y la importancia, por ejemplo, que tiene la resurrección. Sí, es alma que vive para siempre, porque es inmortal, estará siempre pendiente del cuerpo que murió, ¿no? El cuerpo que fue sepultado, el cuerpo que se convirtió en polvo, y el cuerpo que pues ya no se olvida, pero prácticamente casi desaparece, ¿no? Se convierte en ceniza, se convierte en polvo, se convierte en la nada, porque también es significado de la creación del polvo. Dios hizo al hombre del polvo de la tierra. ¿Qué es el polvo? La tierra molida, aquello que las carretas, los carros, el hombre, los animales, etcétera, pasando sobre la tierra, pues la muelen, la convierten en el polvo, y el polvo se convierte hasta algo repugnante para nosotros, ¿no? Cuando sacudimos un libro, pues nos llevamos el pañuelo a la nariz, señal de que nos repugna. Entonces, este es el polvo, lo que es nada, pues, lo que se puede ver hasta incómodo. Pero este polvo volverá, pues, otra vez a tener vida cuando Cristo venga en su segunda venida. No sé que los hermanos tienen aquí alguna cosa que preguntarme. Aquí hablando un poco sobre este tema del diálogo entre Dios y el hombre, a mí me impresiona esta palabra de San Juan, donde dice que quien no entiende al hombre que habla, ¿cómo podrá entender al Dios inefable? Entonces, como que nosotros debemos de iniciar a comprendernos entre nosotros mismos, a comunicarnos y a entender lo que mi hermano, lo que la otra persona me quiere decir. Por eso siento que es bien necesario que Dios utilizó al hombre para transmitir su mensaje, porque para poder comunicarlo debemos entendernos nosotros mismos. Por eso utilizó hombres que escribieran las Sagradas Escrituras, para poder entendernos en nuestro propio lenguaje, porque Dios es, como lo dice acá San Juan, es inefable, o sea que no se puede explicar. Pues si queremos entender a Dios, esto es un mar inmenso que no logramos. Por mucho que comencemos a estudiar y a estudiar y a estudiar y a conocer de Dios, es tan inefable, es tan grande, que no podemos ni describirlo. Entonces, debemos de comenzar a entender esto entre nosotros mismos, como hombres. Por eso los autores bíblicos son hombres como nosotros. Así es, sí. Y por eso Dios también crea a la mujer, ¿no? Sí.
porque dice, le dio el poder a Adán de que él pusiera nombre a todos los animales. Pero con los animales no podía practicar Adán, ¿no? Sí, sí. Tenía que ser un ser igual a él, pues diríamos, en ser, ¿no? En la parte ontológica, para que Adán pudiera comunicarse con él, ¿no? Y por eso crea también a la compañera, es decir, alguien que va a tener la misma dignidad que él, ¿no? Mismos derechos. Va a ser una persona, pues, que no va a ser dominada por el hombre, sino más bien, pues, como alguien que va a compartir con él sus inquietudes y todo lo que una persona, pues, manifiesta, ¿no? No sé si Antonio tiene alguna preguntita. ¿Cómo podrá entender al Dios inefable? Padre, aquí nos está hablando de esa palabra, inefable. ¿Podría explicarla para poder entender qué es lo que nos está queriendo decir esa palabra? Sí, el diccionario bíblico prácticamente inefable, pues no pone la palabrita, pone sí inefabilidad, ¿verdad? Que se refiere a lo misterioso. Dice, calidad de lo inexpresable o indescriptible con palabras. Se predica de Dios, ya que es indeciblemente misterioso, y en el fondo, no obstante, los nombres divinos, innombrables, aparecen en el Éxodo 3:14, Juan 1:18, 1 Timoteo 1:17 y Romanos 11:33-36. Entonces aquí la palabra inefable se refiere a lo misterioso prácticamente, ¿vale? Es decir, misterioso en cuanto no alcanzamos nosotros a definir totalmente su divinidad, ¿verdad? Es decir, algo se nos dice, ¿verdad? Pero ¿quién es Dios? Pues es el absoluto, ¿verdad? Y en están todos los atributos en sumo grado, ¿verdad? Infinitamente santo, infinitamente sabio, omnipotente, omnisciente, omnipresente, etc. Entonces aquí la palabra inefable se refiere a eso, directamente a Dios, ¿no? Que es todopoderoso, el absoluto, el que todo lo entiende, ¿verdad? Es comunicación también, ¿verdad? Que esa comunicación pues tiene que hacerla a través del hombre, ¿verdad? Bien, entonces estamos aquí parafraseando la palabra de Juan, ¿verdad? En la primera carta, ¿no? Quien no entiende al hombre que habla, ¿cómo podrá entender al Dios inefable? Y aquí viene algo muy importante para nosotros, saber entender el que está junto a nosotros, ¿no? Y aquí entra de lleno pues la familia, ¿verdad? El padre, la madre, los hijos, ese entendimiento que tiene que haber entre ellos, ¿no? La comunicación de los padres a los hijos, de los hijos a los padres, y comunicación también con todos aquellos pues, que están en casa, y también pues, con los que nos rodean, ¿no? En conclusión, para corresponder o comprender a Dios, debemos comprender primero pues, al hombre, ¿verdad? No sé si en esto pudieran alguna cosita añadir ustedes, ¿verdad? Alguna preguntita que pudieran hacer, ¿no? Esto de comprender más al hombre. Yo pienso que, bueno, ahí retomando la cita bíblica de Primera de Juan, donde dice, si alguno dice que yo amo a Dios y odia a su hermano, es un mentiroso. Pues quien no ama a su hermano, a quien ve no puede amar a Dios, a quien no ve, ¿verdad? Entonces hoy es como el momento preciso, porque a veces nos ha faltado tiempo en la familia para compartir, a veces nos ha faltado ese tiempo para conocernos más, y hoy que estamos pasando en este tiempo de prueba, tenemos ese tiempo, hay más tiempo para compartir. Entonces a veces lo que necesitamos, siento yo, es la comprensión, porque pues el mundo, la gente que no conoce a Dios, lo que está pensando es, después de que pase esta pandemia, mejor me voy a divorciar, porque no hay comprensión, no está Dios, no está Cristo al centro. Entonces, en cambio nosotros, los que conocemos a Dios, los cristianos, debemos de practicar eso que se nos ha enseñado, la comprensión, para poder, lo que dice acá el tema,
comprender al otro, al hombre, y de esta manera poder comprender a Dios a través del hermano, del otro. Porque ahí está Cristo, pues en el otro. Así es. Toño, ¿quiere añadir algo? Sí, padre, la verdad es que nosotros hay veces, o sea, la mayoría venimos a la iglesia, padre, y ya creemos que con venir a la iglesia ya está todo. Pero aquí se nos está presentando que de comprender a Dios, nosotros creemos que lo comprendemos, pero no comprendemos a nuestro hermano, a nuestra esposa en este caso. Se rumora de que van a haber muchos matrimonios que se van a deshacer después de esto. Espero que aquí en El Salvador no se dé eso, padre, ¿verdad? Porque esta convivencia que está viendo en este momento es una prueba dura para los matrimonios específicamente. O al menos, Antonio, nosotros como cristianos debemos de ser luz. Si el mundo está pensando divorciarse, alejarse, nosotros como matrimonios católicos, cristianos, debemos de ser lo contrario. Amarnos en este momento, aprender, quizás si podríamos decir se nos acabó el vino, se nos ha terminado esa llama con la que nos casamos, este es el momento de poder comprendernos y que después digan, miren cómo se aman, como lo decía la lectura de uno de esos días, de hecho de los apóstoles, ser nosotros iglesia en nuestras familias. O sea, nosotros debemos de ser lo contrario a lo que el mundo está pensando hacer, para divorciarse. Yo quisiera añadir en esto la importancia que tiene un poco la religiosidad popular, ¿no? Porque mantiene a nuestra gente un poco como no decepcionada, desesperada, sino más bien pues como tratando de, no diríamos comprender a Dios, pero sí aceptando la voluntad de Dios, no de una forma negativa, sino más bien positiva. Es decir, yo no alcanzo a resolver los problemas, pero Dios sí los puede resolver, ¿verdad? Y allí como que aumentamos más nuestra fe, ¿no? Creemos más en Dios, claro que a Dios rogando y con el mazo dando, ¿no? Pongamos lo que está en nuestra parte. Y aquí entran pues las prescripciones, todas las normas que nos están dando, todo el trabajo de los médicos, de las enfermeras, bien, de todos aquellos que están tratando de que el problema del coronavirus pues sea lo menos duro para nosotros. Aquí yo veo que entra bastante lo de la fe, ¿no? Porque en otras partes se suicidan la gente, todos los jóvenes, ¿no? Sí. No le encuentran solución, de aquí a lo mejor terminemos la vida, pero no es eso, ¿verdad? Confiemos en Dios que esto va a terminar y que vamos a seguir nosotros trabajando, ¿verdad? Incluso yo que estoy viejo, pues espero que termine esto y seguir adelante. Primero Dios. Entonces vamos a continuar. Consideremos dos dimensiones fundamentales del ser humano, que aparece primero la palabra y después la acción, ¿no? Vamos a ir primero por la palabra. Existe el peligro de concebir la facultad de hablar como una capacidad más, ¿no? El habla es lo que hace que el hombre sea hombre. No sería hombre si careciese del poder de hablar, ¿no? De decir es ininterrumpidamente, por cualquier motivo, con referencia a las cosas que sean, de varias maneras, las más de las veces callando. En esto me gustaría que los que me acompañen me ayudaran un poquito para que tratemos de elucidar un poquito esto que hemos dicho, ¿no? El habla es lo que hace que el hombre sea hombre. ¿Qué se les ocurre a ustedes pensar en esta frase? El habla es lo que hace que el hombre sea hombre. Se me viene a la mente lo que mencionaba antes. El hombre, cuando Dios crea al hombre, recordemos que crea animales, pero con ninguno se podía comunicar. Les puso nombre, convivía, pero no se podía comunicar. Entonces le hacía falta una parte y es donde viene Dios y también hace de su costilla a Eva. Cuando Eva ya existe, ya hay comunicación. Entonces aquí, para mí esto es verdad, la comunicación, la palabra.
esto lo hace hombre, el poder hablar, aunque aquí menciona el autor que es un peligro también concebir la facultad de hablar como una capacidad más, porque muchos, a medida vamos teniendo cierto conocimiento de palabra, a veces se nos sube, ¿verdad? Nos creemos más. Este es un peligro que corremos, sentirnos más a través de la palabra, del conocimiento que tenemos. Y otra cosa también es que cuando habla también de que es más hombre también, haciendo las veces callando. Es bien importante lo que decía el hermano Aristides. Hay veces cuando hay una discusión, nosotros en Pastoral Familiar damos un consejo a todos los nuevos matrimonios. Yo les digo, para pelear se necesitan 2 locos. Dejemos a un loco peleando y ahí se terminó todo. Entonces, ahí es donde entra lo que aquí el Padre nos está diciendo. Callemos, ¿verdad? Dejemos que a aquella persona se le pase la cólera para que podamos nosotros dialogar. Ya cuando ha pasado todo ese furor, que cuando uno está enojado, solo echa veneno por la boca, o sea, ofende. Entonces esperemos que pase todo eso y después llamar y poner a dialogar, ¿no? ¿Qué pasó? Para poder hablar así como nos está indicando, Padre. Y los hermanos nos han comunicado un poquito lo que ellos entienden, o mejor dicho, la importancia que tiene el ser humano en cuanto a la convivencia, ¿no? Y también pues a lo que es la palabra, porque vamos a ver el texto de Génesis 2, del 4 al 24, donde Dios crea los animales. Claro, con los animales de una forma el que está al cuidado de ellos pues platica, pero no tiene respuesta. La respuesta nada más pues algunas manifestaciones que los animales hacen, de que oyen, pero no expresan lo que sienten, por lo menos no como el hombre lo hace, ¿va? A través de instintos sí algo dicen, pero no hablan. Entonces, aquí el hermano Aristides va a parafrasear un poquito lo de Génesis 2 del 4 al 24. Sí, les invitamos a que lo puedan leer y buscar ahí en la casa, completito, ¿verdad? Acá dice, narra un poco que al principio no había nada y Dios fue creando poco a poco las cosas. Entonces voy a leer textualmente del 20 en adelante, porque es donde está la base de lo que estamos hablando, la comunicación, la palabra. El hombre puso nombre a todos los ganados, a las aves del cielo y a todos los animales del campo, mas para el hombre no encontró una ayuda adecuada. Entonces Yahvé Dios hizo caer en profundo sueño al hombre, que se durmió, y le quitó una de las costillas, rellenando el vacío con carne. De la costilla que Yahvé Dios había tomado del hombre formó una mujer y la llevó ante el hombre. Entonces éste exclamó, esta vez sí que es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Esta será llamada mujer, porque del varón ha sido tomada. Por eso deja el hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer y se hacen una sola carne. Palabra de Dios. Esta lectura tal vez bien interesante, porque si la traemos a cuenta, pues Dios había creado todo perfecto, plantas, ríos, aves, animales de todo tipo, pero el hombre se sentía solo, porque no había comunicación. Entonces, si estamos hablando de que la palabra es como fundamental en la comunicación, en la transmisión del mensaje, cuando ve a la mujer, yo me imagino que se ponen a hablar. Entonces el hombre ya se siente completo, porque ya hay comunicación. Entonces con los animales no se puede entender, aunque ellos no tienen mucha razón. En algunos casos los animales se entienden, a la fuerza o como sea, tienen la capacidad de entender cuando se les está dando una orden, algo, pero no hay una cierta comunicación, que es lo que se necesita para que se pueda transmitir el mensaje directo que se quiere dar. Y la comunicación es nada más como fruto de una experiencia que tiene el hombre con el animal, ¿no? Sí. Tanto tiempo que está con él, pues sí va como transmitiéndole un poquito algunas cosas, pero en todo el animal
no es que piense, pero sí va repitiendo ahí, y va como gustando lo que a él le gusta, por ejemplo, en alguna comida, de alguna forma hace una señal de que Es un le acomodamiento gustó. que hay. Sí. Es un acomodamiento, no hay razón, es un acomodamiento de lo que se está repitiendo muchas veces. De tanto repetir, el animal se acomoda y sabe que cuando se da una señal, ya sabe lo que se tiene que repetir, hacer, la acción, que es lo que vamos a hablar después de la acción. Ahorita es la palabra, la traducción. Entonces San Agustín él dice, hablando precisamente de la gratitud, ¿no? Que si a un animal le tiramos a un perrito, por ejemplo, le tiramos un pedazo de carne, el perro lo agarra con sus manitas y menea el rabo en señal de que le gusta, ¿verdad? Pero hasta llega, ¿no? Puede ser que después lo muerda. Entonces, en cambio el hombre va a expresar, ¿verdad? Y va a añadir algunas otras cosas más, ¿verdad? Me gustó esto, pero quizá me hubiera gustado más otra cosa, ¿verdad? Bien, entonces en esta primera biografía de la humanidad, el hombre se presenta como un ser plasmado por Dios y colocado en el jardín de la tierra, aunque parece no haber despertado todavía del tiempo metafísico de la larga gestación que lo ha traído a la existencia. Vaga por la tierra sin rumbos y como un nómada. No es bueno que el hombre esté solo. Es decir, ya probablemente Adán y Eva se preguntarían, bien, ¿y viviremos todo el tiempo? ¿Terminará esta vida? Cuando ven que mueren los animales, dirán, no, iremos a morir como ellos, ¿verdad? Es decir, ya tanto saben el más allá, ¿verdad? Sí. En cambio, el animal no piensa en el más allá, pues. No sé, Antonio, ¿quieres añadir algo? Sí, dice, hablaban ustedes de los animalitos que cuando uno les da algo, ellos mueven la cola, y eso a nivel humano sabemos que lo hacen como a nivel de agradecimiento. Yo me pregunto, ¿seremos los humanos también agradecidos con lo que hacen hacia el Padre? Se les dan algo bueno y uno dice, no, me hubiera dado otra cosa mejor, ¿verdad? Y creo que estamos siendo desagradecidos y hasta ahí, pues, pienso que estamos actuando mal. Bien. Entonces la aventura que el hombre lleva dentro de sí se expresa en dos etapas. La primera etapa es la aventura racional del descubrimiento del mundo, que ahí da nombre a los animales. Ese es su señorío sobre la creación, crecer, multiplicados, llenar la tierra de gloria, dice Dios al hombre. Pero proyectado hacia afuera, el hombre se presenta como un ser disperso y perdido. Da nombre a los animales, pero no les habla. Las cosas y los animales parecen encerrarle en una soledad más ardiente. Y entonces aparece la segunda etapa, ¿no? Cuando se presenta la mujer, el tú, que anula toda la soledad. El otro en quien el hombre puede, por fin, encontrarse. El hombre prorrumpe entonces con un cántico, ¿verdad? Que es el verso 23. Sería bueno que lo escucháramos, ese capítulo. Siempre el capítulo 2, versículo 23 dice, el cántico que el hombre exclama es, entonces este exclamó, esta vez sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer, porque del varón ha sido tomada. ¿Qué te parece, Toño? ¿Qué sentiría Adán cuando vio a su mujer por primera vez? Pues algo tan gozoso, tan bonito, padre. Pues yo, por ejemplo, cuando yo conocí a mi esposa, pues sí, como que estaba solo, me sentía solo ya. Y cuando yo la conocí a ella, pues mi vida dio vuelta completamente. Y ahora Adán, que estaba solo, que no había nadie con él, padre, se habrá sentido muy alegre con Dios por haberse acordado de él, de darle una persona que lo acompañara, que le diera fuerza y fortaleza en los momentos que uno está débil, padre.
Yo creo que se sintió muy bien, Adán. Y parece que Yo pienso que esto lo podemos ver no solamente como una atracción física, sino que más bien lo que nosotros como matrimonio vivimos, porque nosotros queremos, si bien es cierto, como decía Antonio, nosotros tenemos una atracción física, pero a medida vamos conociéndonos se va dando más la comunicación, la confianza, y es ese punto que pienso que Adán le pareció, porque si recordamos en ese momento todavía no habían pecado, no había la sexualidad ni nada de eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué habrá sentido al poder conversar, platicar, de que hablamos, mira ese pajarito, yo me imagino así, ¿verdad? Mira ese animal se llama, y como Adán ya le había puesto nombre, se lo estaba presentando a la mujer, podríamos decir, ese es un elefante, ese es un tigre, y así le dio un nombre, pero ya tenían algo, ya tenía con quién conversar, o sea, ya podían hablar, ya se entendían. Antes de esto, antes que no existiera la mujer, pues Adán no se podía comunicar o expresar sus sentimientos, porque esto es lo que decía Antonio, nosotros como matrimonio lo que hacemos es expresar nuestros sentimientos a través de la palabra. qué bien. Bien, podemos decir que son tres entonces las funciones básicas de la palabra. Veamos la primera. La primera con relación a la naturaleza, al mundo y a la historia. Y aquí entra pues la información, de la primera expresión. Informar lo que tú dices, ahí se lo está informando el hombre a la mujer, pues mira, este se llama así, o este árbol tiene este nombre. Bien, eso que está informando el hombre, eso es bien importante en la creación. La segunda con relación al hablante mismo, expresión. Y la tercera con relación pues a los otros, llamado a la apelación, ¿no? Veamos primero la información. La palabra es información. Informamos sobre hechos, cosas, acontecimientos, para ello nos servimos de otras personas. Esta es la función más subjetiva y recurren a ella, sobre todo, las llamadas ciencias exactas y en menor grado también la didáctica y la historiografía. Tal función tiene una expresión plena en los llamados códigos cerrados, en los cuales la convención es tan rígida que su significado es igual siempre y en todas partes. Por ejemplo, las matemáticas. Y Ariste, que es especialista pues, en las matemáticas, puede empezar un poquito lo que esto significa. Sí. Primero no hay que perder de vista el tema que estamos desarrollando, ¿va? Que es el diálogo entre Dios y el hombre. Y estamos hablando primero de transmitir el mensaje a través de la palabra. Después vamos a descubrir cómo Dios ha dialogado con el hombre. Ahorita estamos dando a conocer la transmisión de la palabra, de la comunicación, de la alegría que este primer hombre, Adán, sintió cuando vio a su mujer, Eva, que ya podía transmitirle palabra. Entonces, lo primero es la información. Era lo que decía, que eso se da a través de el conocimiento de ciencias exactas, como la matemática, ¿verdad? Entonces sabemos que la matemática es una ciencia exacta donde no tiene errores. Los errores los cometemos nosotros. Por eso es una ciencia exacta. Entonces, al transmitir un conocimiento importante, ¿qué transmito? La información. Es un conocimiento para que la otra persona, el otro ser humano, también se nutra y vaya creciendo o aumentando en conocimiento. Esta es la información que se transmite. Estoy hablando matemáticamente, ¿verdad? Porque desde un niño, cuando somos niños, nosotros comenzamos a conocer algo básico, los números. Este es 1 y se le dibuja, pero el niño lo asimila como un dibujo. Pero si ya le decimos, este objeto representa 1, porque solo hay un elemento, entonces el niño ya va asimilando de que un objeto ya es ese 1 que se había dibujado, y así podemos ir creciendo el conocimiento. De que le estamos haciendo, le estamos transmitiendo información al niño, y así nosotros vamos
a medida vamos viviendo, la información que vamos recibiendo a través de la palabra se va convirtiendo en conocimiento racional, ¿verdad? Para nosotros. Ahora lo podemos llevar a la fe. También bíblicamente o teológicamente estamos nutriéndonos en conocimiento. Muy bien, qué interesante lo que el profesor nos ha dicho, ¿no? Me gustaría, Antonio, que tú nos expresaras un poquito después de que yo lea lo que es la expresión, ¿no? La palabra también es expresión. Además de informar con la palabra, expresamos nuestra interioridad, nuestro mundo más íntimo. Es la función subjetiva del lenguaje que concierne al individuo y es propia de las memorias y confesiones de la lírica. En todas estas formas literarias el hombre pone en circulación los propios contenidos de conciencia. No pretende tanto informar cuanto comunicar, no tanto decir cosas cuanto decirse, liberando el contenido más profundo de su propio ser. Aquí la palabra se hace revelación de la persona. Y aquí uno puede dar testimonio de sí mismo si quiere, ¿verdad? Cómo se expresa, qué experimenta al expresar lo que siente. Y Antonio nos va a ayudar un poquito en esto. Sí, padre. La expresión, en realidad, nosotros la confundimos toda esta situación cuando hablamos con la persona y a veces la persona oye, pero no escucha. La expresión hay veces también no sacamos lo de nuestro interior, porque sacar de nuestro interior es ser como si le dijéramos, verdaderos nosotros, ¿verdad? Y no es que sacamos otras cosas, las dejamos, las cosas interiores, las cosas más importantes. Por ejemplo, el te amo, Padre, te quiero, me gusta. O sea, todas esas cosas están haciendo falta y el hombre se las guarda ahí pensando de que no sirven. Yo pienso que debería de sacarlo, de expresarlo. ¿Y quién tiene que ser? La esposa, sus hijos. Y eso se está quedando, se está ahogando, Padre, se está desapareciendo de las familias. Muy bien. También la palabra es llamada. El lenguaje posee una función intersubjetiva, el descubrimiento de uno mismo al otro, provocándolo a que dé una respuesta, ya sea con argumentos, valores o afectos. En resumen, la palabra es fuente de una comunicación que tiende a la comunión. Cada uno se abre al otro, ofreciéndole hospitalidad con lo mejor de sí mismo. Y esto, hermanos, lo que vamos descubriendo nosotros con este Dios creador, ¿no? Que crea al hombre y crea la maravilla del mundo, del cosmos, y que toda esa riqueza Dios pues se la entrega al hombre, para que el hombre pues tenga dominio sobre ella. Esa es la bendición que Dios da al hombre en el paraíso terrenal. Crecer, multiplicados, llenar la tierra de gloria, someter todas las cosas a vuestro cuidado. Entonces, aquí encontramos la importancia que tiene pues la comunicación, ¿no? Que tiene también a la comunión. Nos comunicamos con Dios y entramos en común unión, es decir, no solamente le decimos cosas, sino que sentimos lo que decimos, lo saboreamos, lo gustamos, ¿verdad? Y podemos pues reafirmar eso que estamos diciendo porque lo estamos viviendo. Y aquí entraría en este tiempo de pandemia pues algo que podríamos como nosotros entrar en más comunicación quizá con los que nos rodean, con la familia, con los vecinos, no sabemos a veces quiénes están a nuestro lado, ¿no? Aquí sería una buena oportunidad pues para ver quiénes nos rodean, ¿no? Y descubrir quizás grandes valores que tienen el hermano que tenga la par, ¿no? O sus necesidades que muchas veces no las conocemos. Bien,
Son cosas bien importantes que yo creo que en este tiempo que estamos guardaditos podemos ir descubriendo. Vamos a hacer algunas preguntitas. Los que estamos aquí vamos a tratar de dar como algunas pistas, y ustedes allá en su casa, pues con su familia, traten de dar la respuesta. ¿Cuáles se encuentran en la Sagrada Escritura de todas estas funciones que hemos ya explicado? Recuerden que hemos dicho que son tres, ¿verdad? La información, la expresión y la llamada. Después, ¿de qué medios se sirve Dios para revelar, comunicar con palabras humanas que habla a su pueblo? Claro que para todo eso tenemos que acudir a las Sagradas Escrituras, no tenemos que abrir la Biblia y tratar de buscar los textos, leerlos despacio y meditarlos. Pero si pueden ustedes, ahí ustedes y Antonio, darnos algunas pistas de cómo podríamos hacerlo, sería muy interesante. Sí, recordando, haciendo un poquito el resumen de lo que hemos hablado en esta mañana, la palabra, lo que comunicamos, tiene tres funciones, ya decíamos: la información, la expresión y la llamada. Viéndolo desde el punto de vista teológico, hacemos la pregunta: ¿cuáles se encuentran en la Sagrada Escritura? Entonces, yo voy a contestar con otra pregunta. ¿Será que la palabra de Dios nos transmite información? ¿Será que la palabra de Dios no tiene o usa varios tipos de expresiones? ¿Será que la palabra de Dios nos hace un llamado? Entonces, con estas tres preguntas yo me respondo en mi interior, ¿verdad? Porque es para que nuestros amigos que nos están viendo también respondan. Y puedo decir sí, se encuentran en las Sagradas Escrituras. ¿Y de qué medio se sirve Dios para revelar o comunicar con palabras humanas que habla a su pueblo? Pues si comenzamos a leer las Sagradas Escrituras, Dios utiliza varios medios. La comunicación directa, lo que hemos visto. No hemos leído el texto bíblico de Génesis donde ya Adán ha pecado, pero después que desobedecen a Dios, se esconden cuando escuchan que llega Dios, y se esconden. Y Dios les habla directamente. En ese momento Dios les habla. ¿Dónde están? Es una comunicación que hay entre el hombre y Dios, directa. Pero por causa del pecado, Dios deja de comunicarse directamente y va utilizando otros medios. Entonces, para mí, en mi caso, siento que sí se da estas tres funciones. Se da en la palabra de Dios. Para mí las tres. No sé, Antonio, ¿qué puede decir? Sí, me gustaría también que lo refiriéramos un poquito también a la ecología, ¿verdad? Ah, sí. Porque Dios le entrega a Adán pues la creación, ¿no? Yo creo que una de las cosas positivas que vamos a sacar de la pandemia es que nuestra naturaleza se está revistiendo, está no volviendo a su prístina belleza, pero sí está como recuperando gran parte de lo que ha perdido, ¿verdad? Qué interesante pues tomar esto un poquito más en serio, cómo cuidar lo que Dios nos dio, ¿no? Y aquí es bueno que compren, si no la tienen, pues la verdad sí del Papa Francisco, ¿no? Se nos habla pues de la casa común, ¿no? De la hermana tierra, como le llamaba San Francisco de Asís. No sé si Antonio tiene algo. Sí, padre, ya hablando también de lo que es la flora ¿verdad? Que se está recuperando. Yo me ponía a pensar 40 días, van a ser 45 días aquí en El Salvador, ¿verdad? 40 días Noé, 40 días Dios, o sea, la tierra también necesita eso, ¿verdad? Rejuvenecerse. ¿Cuántas cosas no se están haciendo que están perjudicando a la tierra? Teníamos una vida muy agitada y la hemos tenido que parar. Dios quería que paráramos para reflexionar esta vida tan agitada que hemos traído por siglos, ¿verdad? Porque ahí eso es lo que me hace reflexionar en ese momento.
¿Y cuáles se encuentran en las Sagradas Escrituras? Dice ahí, al principio dice que Dios le dio a Adán y a Eva un paraíso y le dijo que cuidara de ellos. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Nos hemos descuidado mucho, pues. ¿Y de qué medio nos se sirve Dios para revelarlo? O sea, todo eso tenemos que descubrirlo. Dios nos habla a nosotros. Ya decía yo en un momento dado, Dios por medio de la Biblia nos hace un poema, y es un poema de amor que nos hace a cada uno de nosotros, el cual si no vamos a descubrir ese poema de amor, si no vamos a leer esa carta. Para leer una carta de amor para ver que nos aman, tenemos que leer esa carta de amor. Entonces tenemos que agarrar la Biblia para ver qué es lo que Dios nos quiere decir a nosotros, que nos ama, nos quiere, nos cuida, y que nosotros eso no lo hemos descubierto por eso, porque no leemos la Biblia. Entonces dejamos como obligación de que lean Génesis 2, del 4 al 24. Y vamos a pedirle al hermano Aristides que nos lea aquí lo que es historia, para que así tengamos una idea clara de lo que estamos tratando de vivir, de lo que vivimos desde la creación hasta este momento. Historia es una actualización del pasado como posibilidad del futuro. Es la autorrealización del hombre entendida como un tender continuo, voluntad que quiere, en pos de un ideal o voluntad querida. O si se refiere en actuar del hombre que se afana tras una palabra hasta que ésta se convierte en realidad, es decir, en historia. El hombre es un ser que habla en la medida en que actúa. De otro modo, la suya no es acción, sino una serie de rutinas mecánicas y carentes de significado. Eso es historia. En esto yo quisiera que tratáramos de verdad no perder nuestra historia. En todos los sentidos, diría yo, de la vida, ¿no? Si vamos a la fe, pues partamos desde la misma creación, ¿no? Somos hijos de Dios y Dios nos creó pues para estar con Él para siempre. Entonces no perdamos el fin para el cual hemos sido creados, para amar y servir a Dios en este mundo, después venir y gozarle en la otra vida. Y aquí sí la lectura bíblica nos va a ayudar mucho, ¿no? Para que veamos la relación que existe entre Dios y el hombre, ¿no? Somos imagen de Dios, con único destino, la posesión eterna de esos bienes que Dios creó, ¿verdad? Para el hombre. Además de lo que Dios nos dio aquí en la tierra, no sabemos qué más tiene Dios pues para nosotros. El cosmos es casi infinito, ¿no? Y eso es para el hombre. Lo que aquí en la tierra no se pudo gozar porque se nació ciego o con algún impedimento, y en la otra vida pues se va a gozar, ¿no? Puedo leer despacio este capítulo 2 del Génesis, del verso 4 al 24, y terminamos con el pero, que leemos también a Clarices. Pero la palabra del hombre no solo es limitada y frágil, sino que a menudo es portadora del mal, destinada a servir de medio de comunión. Con frecuencia la usamos para excomulgar. Por otra parte, la acción del hombre se presenta a veces como una ocasión perdida y traicionada. Todo esto marca la situación ontológica del hombre como ser radicalmente amenazado por la culpa. Y en esto también tengámoslo muy en cuenta, ¿verdad? De suyo el hombre no tenía que haber sufrido lo que está sufriendo. Lo que sufrimos consecuencias pues del pecado del hombre, ¿no? Por haber pecado el Hijo de Dios Adán, pues vas a morir, ¿no? Dios no creó al hombre pues para la muerte la ocasionó el hombre con su desobediencia. Entonces, tomemos la muerte física también como decía San Francisco de Asís, hermana muerte, ¿cuándo vienes a llevarme? Es decir, que la muerte me sirva para
recapacitar un poquito y decir qué he hecho yo pues para que Dios tan bueno sea conocido aquí en la tierra. Yo creo que este tiempo de cuarentena nos va a ayudar para eso, para reflexionar. ¿Quién soy? La parte ontológica, el ser. ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Qué hago para que esa vida eterna sea de verdad, pues, dichosa para mí? Bien, que el Señor nos acompañe y esperamos en Dios que nos digan qué les ha parecido este primer ensayo que hemos hecho. Yo sé que es un poco improvisado, pero el segundo va a estar mejor. Muchas gracias, hermano. Bueno, quiero agregar algo que vi poniendo en cuenta el medio ambiente. Sería bonito que cuando esto pase, que todos nos propusiéramos como parroquia buscar un lugar adecuado y por cada uno sembrar un árbol y decir, yo sobreviví a esto, ese árbol me identifica y va a quedar para las generaciones posteriores, ¿verdad? Entonces vamos a aplicar lo que hemos aprendido hoy, que es, vamos a hacer historia. Así que, pues nada, ¿verdad? De hecho, quedamos a la historia ya con todo esto, lo que logramos sobrevivir. Entonces lo que decía el hermano Aristides, creo de que haya testigos de esa historia. Pues, por ejemplo, Dios dejó de testigo del paraíso. ¿Cuáles son los testigos que dejó Dios del paraíso? El río Tigris y el Éufrates. Dos ríos que todavía están. Dos ríos que están en Irán, si no mal recuerdo. Que de ahí están, o sea... Entonces, ¿y por qué está hasta este momento? Porque Dios quería que hubiera testimonio de lo que Él hizo en su momento de vida. Así lo que decía el hermano Aristides. Qué bueno esa idea que Él ha dado. Que dejemos a las nuevas generaciones ese testimonio de esta historia que nosotros estamos viviendo en este momento. Y que vayamos a llorar a esas quebradas secas, ¿verdad? Los ríos secos que antes fueron abundantes en agua y peces y que ahora pues son un desierto. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén.